En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan cada noche y cada repetición de este su programa Punto Fijo de Opinión. Nuestro invitado para hoy es el profesor Emilio Herrera, exgerente de PDVSA, exgerente del Complejo Refinador Paraguaná, ingeniero químico, en los últimos años, una persona que se ha convertido en referente de la opinión, ya que activamente participa a través de la radio, programas de televisión, incluso es parte de la casa, es parte de Falconía con su programa, el profe. Bienvenido, profesor Emilio, a Punto Fijo de Opinión, bienvenido una vez más a Falconía, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mi querido licenciado Henry Molina. Permítame con su anuencia expresarle a la querida Paraguaná lo que siempre le he expresado en otras casas televisivas, que asistir a sus programas de opinión, de análisis, de discusiones, son realmente situaciones especialísimas que imagino que Sócrates, Homero, allá cuando discutían sobre la situación del imperio griego, me imagino que ellos se sentían de esa manera. Es un alto honor estar aquí a su lado, mi querido licenciado. Gracias, profesor, lo mismo digo yo. Bienvenido. Profesor, escuché por ahí una nota de voz suya en relación, fijando posición en relación al incremento una situación doméstica, ¿no? En relación al gas doméstico, que en los últimos tiempos se ha convertido en un dolor de cabeza. A veces la gente paga y pasan meses para que le entreguen la bombona, cilindro o bombona de gas, pero se ha incrementado de manera tal, incluso por ahí andan comparando algunos precios aparentemente de media, que no sé si serán actuales, y la diferencia es bastante grande en relación al precio del que se está poniendo acá en Falcón, con relación al precio de media, si es que ese es el de media está actualizado. Bien, yo agradezco su pregunta, licenciado Molina. Cierto, grabamos un audio con la finalidad de que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, lo escuche, sabemos que llega por la ruta que elegimos, y al mismo tiempo llegue al gobernador Víctor Clark, por una razón muy sencilla, licenciado. Primero, que hemos distorsionado el manejo de los combustibles gaseosos. Querido licenciado, aprovecho su honorable programa para repetir que el gas no se vende en kilogramos, el gas no se vende en toneladas, el gas se vende en volumen, y la unidad de volumen elegida es el metro cúbico, a presión y temperatura conocida. De manera que si yo dispongo del volumen de gas en el cilindro, la presión del gas en el cilindro y la temperatura en la cual la almacené, en toda empresa que comercialice gas, en un segundo, con un modelo matemático muy sencillo, se calcula la cantidad de gas en kilogramos que hay en el cilindro, pero nunca jamás, y se lo digo con toda la propiedad, nunca jamás yo monto un cilindro en una balanza y le admito gas, y obviamente el gas me va a reportar una masa, pero lo que me reporta la balanza es un valor erróneo, porque el gas no se pesa, el gas no es papelón,
El gas no es yuca, ni azúcar, ni arroz. Es un combustible gaseoso y se vende en condiciones de presión, volumen y temperatura. Eso es lo que yo he querido decirle al señor Primera. Eso es lo que he querido decirle. Pero eso es propio de Gasfalca, o anteriormente se vendía así también por kilogramos el gas. Que yo sepa, mi querido licenciado, cuando aquí existía Vengas y todo eso, te decían, esta es la bombona grande, y te le podían asociar una masa determinada, pero estoy seguro, convicto y confeso, de que en las empresas Vengas tenían un manómetro con el cual indicaban la presión que soporta el gas en el cilindro. Eso es lo que yo debo comprar. Pero lo otro que le decía, y es que el señor Primera debe prestarle atención a esto, que ellos se surtían de gas o se surten en el oriente, o bien en Cardón, como él lo manifestó. Cuando uno se surte de gas, Gasfalca es una empresa de producción socialista, es una EPS. Debe haber un certificado en donde usted compruebe y constate la composición del gas. Y le voy a decir por qué es dramáticamente importante. El gas, si varía la composición, le dura más o le dura menos. Y le hablo en primera persona. Yo vivo en un conjunto residencial donde disponemos de un tambor salchicha que almacena 850 galones de gas. El año pasado duraba mes y medio. Ahorita dura 9 días y cuesta 22 millones de bolívares. De manera pues que es necesario que se verifique si el gas doméstico, su composición es variable o si su composición es constante. Si es variable, está ocurriendo una situación muy desagradable. A nadie le va a durar la bombona y eso es una queja rutinaria que hay. Por lo tanto, señor Primera, con mucho respeto, valide la composición del gas. Se requiere en el gas natural un hidrocarburo, licenciado, que se llama metano. Si no hay metano presente, sino que hay otro hidrocarburo como propano, butano, pentano, la bombona no va a durar más de 15, 20 días. Y le he escuchado también al señor Primera decir, pero de manera errónea, señor Primera, que la bombona de 43 kilos y que puede durar 4 meses. Falso de toda falsedad. Eso durará 4 meses. Sí y solo sí es prácticamente puro metano. Pero si no es puro metano, sino que tiene etano, tiene propano y tiene butano, señor Primera, por favor, eso va a durar 20, 25 días. Ok, pero en todo caso no sería responsabilidad de Alicardenal ni de Gasfalca, sería responsabilidad de quienes le están proveyendo el gas. Ese es el punto que yo le digo al señor Primera, que pida, como es obligación de todo cliente que te suministra el producto, el certificado de origen donde tú constatas y validas que estás comprando para que el señor Primera le informe a los usuarios que el gas que está suministrándose en Cardón o en el complejo criogénico tiene una composición tal que le va a indicar al usuario que no va a disponer de 35 días, sino de 20, 28 días. Ese es el punto medular. Y yo le decía a través del programa al señor Primera que si en Gasfalca no tienen un equipo que se llama cromatógrafo con el cual uno se entera de lo que está comprando, en el CRP Amoay y en el CRP Cardón, yo los utilicé cualquier cantidad de veces. Hay cromatógrafos y allí puede validar, señor Primera. Eso es sano para la administración de su empresa, que usted nos informe qué es lo que estoy comprando. Caso contrario, señor Primera, yo sigo cada 10, cada 12 días pagando 20 y tantos millones de bolívares por 850 galones que apenas me duran 9 días. Ok, entonces lo ideal es que tenga el metano, entonces, eso es lo ideal. Metano. Mire, señor Primera, atención con esto. Una noche llegó el camión a surtirnos de gas, eran como las 8. Y me dijeron las personas que yo los atendí, que lo que me iban a suministrar, escuche bien, licenciado, la situación de la República, que me iban a suministrar un hidrocarburo que se llama olefinas. Y me dice que la olefina venía con una mezcla de butano. Yo le decía al ciudadano gobernador que ablandar yo tapirama con olefinas, ablandar yo chícharos con olefinas
y butano. Es como que yo le invite a una parrilla y encienda los carbones quemando billetes de $100. Por lo tanto, yo le decía al ciudadano gobernador, las olefinas son para producir gasolina y el butano, licenciado, vea cómo son las cosas. Con una técnica yo le saco un producto que se llama hidrógeno y lo transformo en buteno. Y sigo yo con mis exigencias y le saco más hidrógeno y lo transformo en butadieno. Y con butadieno hago cauchos para automóviles. Entonces es más rentable producir cauchos y producir gasolina que ablandar un mondongo. Ok, pero en todo caso su denuncia o su preocupación no va tanto en el precio, sino en la calidad del gas. He allí el asunto para que la querida Paraguaná sepa que a veces yo los escucho que dicen, estas bombonas vienen vacías. Sí. No, la bombona viene full, pero viene full de un hidrocarburo que no tiene el poder calorífico que tenía el anterior. Ahora, pero ¿por qué pasa eso, profesor? Para ir al corte comercial. Muy bien, pasa eso por dos razones. Uno, el gas varía dependiendo del pozo del cual yo lo estoy extrayendo. Y si es un gas de refinería, mucho más rápido. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con el profesor Emilio Herrera. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el profesor Emilio Herrera, exgerente del CRP, ingeniero químico. Profesor, pero ¿por qué no sale el gas que normalmente conocemos, el gas normal? Pues, ¿a qué se debe eso? Y en todo caso, ¿cuál es el gas que le conviene al usuario en cuanto al precio y en cuanto a la duración? ¿Y cuál es el gas que le conviene a la empresa que salga para el usuario? Sí. Que le salga más económico, más barato a la empresa como tal. Excelente. Aquí en la fachada caribeña, aquí en el Caribe venezolano, tenemos plataformas asociadas al proyecto Cristóforo Colombo. Allí hay una plataforma desde donde usted puede extraer todo el gas natural
para usos domésticos. Déjeme perfilarle que somos la única nación del mundo que utilizamos el gas natural, específicamente. Gas natural es una mezcla de hidrocarburos. 3. Metano, etano y propano. Ese es gas natural. Eso es gas natural. Metano, etano y propano. Nosotros somos tan despilfarradores que en Europa el metano, el etano y el propano los separan individualmente. Y es el metano el que se utiliza como gas doméstico. Porque el etano y el propano le dan un tratamiento ulterior y lo transforman en plásticos. Lo transforman en este tipo de materiales, gomas, espumas que vemos aquí en estos estudios. En consecuencia, debo decirle a la querida Paraguaná que, por ejemplo, en Tijuana, un pozo da un gas natural con una composición definida. Pero en Boscán, el mismo gas natural tiene otra composición. En Jobo, Estado Monagas, tiene otra composición. Y en Anzoátegui tiene otra composición, porque el gas natural depende del tipo de crudo del cual proviene. Por ende, anteriormente, en la década de los 80 y los 90, discutíamos aquí en Los Negros, el gas que se consumía en Venezuela era gas propano, que venía de la planta de alquilación de la refinería de Amuay, la refinería Cardón, toda esta parte del occidente, de la refinería El Palito, el centro del país, y el oriente de Venezuela, de la refinería de Guaraguao. Pero como todas las refinerías, Amuay, Cardón, El Palito, Guaraguao y Bajo Grande, están inoperativas y las unidades de alquilación están fuera de servicio, ocurrió esta emergencia que vive la República, que tenemos que ir a ULE. O sea, no hay gas natural. No hay gas natural. No hay gas natural bajo la forma de propano, que era el que consumía. Ok, profesor, disculpe, cuando usted habla de metano, etano y propano, ¿significa que eso estamos consumiendo junto a eso? Esos tres hidrocarburos juntos. vienen presentes en el gas natural y se consumen juntos. Nosotros somos los únicos. O sea, la bombona trae los tres componentes. Trae los tres componentes, etano, metano y propano. Están los tres componentes Okay. en estas proporciones. Metano, un 90%, y el 10% restante, etano y propano. Porque en el gas natural, el hidrocarburo que le da identidad al gas natural es el metano, ese es el combustible. Los demás son útiles no para cocinar, sino con fines petroquímicos, para transformarlos en plásticos, en hule, en cauchos, en tejidos. La licra femenina, eso es derivado del pentano, eso es pentadieno, polimerizado. De manera, pues, que lo que quiero compartir con la querida Paraguaná, que la única condición necesaria y suficiente, licenciado, para terminar con este armagedón asociado al combustible gaseoso llamado gas natural, es reactivar las 5 refinerías, si bien no todas, poner en servicio las unidades de alquilación. Al estar en servicio, se lo aseguro esta noche, al estar en servicio la unidad de alquilación de Amuay y la de Cardón, Se acaba el problema del gas. se acaba el problema del gas, porque se producen mínimo 4.000 barriles de propano líquido, que una vez, vea bien la proporción, 1 litro de propano líquido, yo no lo vendo como líquido, yo lo vendo como gas. 1 litro de propano líquido, al yo vaporizarlo, lo transformo en 3.000 litros de propano gaseoso. De manera que eso da gas doméstico para los 25 municipios del estado Falcón. Así se hacía en los 80. Aquí yo no estoy con estadística. Así trabajamos en los 80, en los 90 y en los 2000. No son estadísticas. Y yo fui superintendente de la unidad de alquilación. Y cuando yo, por alguna razón en la planta, no lograba producir los 4.000 barriles de propano, me llamaban del NEOA y me decía el gerente, ¿qué vas a hacer con la gente cuando le falte gas? Bueno, no, ya tengo la planta otra vez en servicio. Esa es la razón por la cual no hay gas. Por lo tanto, el llamado es, vamos a utilizar
al gerente del Estado. El gerente del Estado es el gobernador Víctor Clark, para que entre en conversación con el presidente Maduro, le notifique qué está pasando y tener restituido el servicio del gas doméstico. Nos olvidamos de ULE, nos olvidamos del complejo criogénico de Oriente y tendríamos gas en nuestros hogares. No ir al estacionamiento de tal supermercado a buscar una bombona. Usted sabe que eso hoy día usted entrega la bombona el lunes y el viernes va a buscarla, si es que le llega, si no se le extravía. Es un desorden exquisito, licenciado. Sí. Eso tiene que finalizar. Claro, pero la idea no solamente fue con la idea que se normalice el servicio en toda Venezuela, ¿no? Eso es. Normalizamos a Muay y Cardón, se normaliza todo el occidente venezolano. Normalizamos alquilación en el Palito, todo el centro del país queda normalizado. Y normalizamos la refinería de Guaraguao en Puerto La Cruz y todo el oriente del país. Y si hace falta, tenemos gas natural que viene directamente del pozo. Yo no entiendo por qué hay que ir al complejo criogénico de Oriente, que si bien es cierto que trae gas, es gas que se deriva de un proceso químico en las unidades de refinación que hay allá. Pero lo natural es que perforemos un pozo, instalemos una cabria, allí tenemos una tubería y traigamos ese gas de mar a tierra firme, lo adecuamos, lo deshidratamos porque el gas trae agua, le quitamos la humedad y los contaminantes y todo el mundo tiene gas. Profesor, entonces significa que cuando le incluyen etano y propano, eso le sale muy costoso al Estado venezolano. Súper, porque es que el etano y el propano son hidrocarburos que en lugar de yo quemarlos en mi cocina, los puedo llevar a la petroquímica para transformarlo en productos de mayor valor agregado. Somos los únicos en el mundo que compramos un cilindro donde viene metano, etano, propano, y le confesé ahorita esta noche, me confesaron la gente que me surtió de gas que en un momento dado yo llené de 850 galones con olefinas. Las olefinas se utilizan es para producir gasolina. Sí. Ahora, y con esos tres componentes, etano, metano y propano, no es, porque también el gas a veces es peligroso, ¿no? A veces domésticamente algunas bombonas se explotan. No hay mayor propensión a eso, a que pase un accidente, Dios nos guarde. No, absolutamente, porque el diseño del cilindro, el espesor del cilindro, el tratamiento metalúrgico del acero con el cual se hizo el cilindro está diseñado para soportar eso. Y en cuanto a los precios, profesor Emilio, de las bombonas o cilindros. Ayer escuché que en Mérida la de 43 kilos vale 1 millón versus 6 millones que vale acá. Y yo llamé a Ciudad Bolívar, donde están mis familiares, y la bombona de 43 kilos es más dramático, vale 28.000 bolívares, comprada en jornadas. 28.000 bolívares no son 28 millones, es un billete de 20 y 8 billetitos de 1.000 en Ciudad Bolívar, y en Ciudad Bolívar no hay refinerías. Por lo tanto, este macro desorden que existe es producto de la distorsión que tiene la economía del país, afectada por una hiperinflación y una hiperespeculación, en donde el gobierno nacional no tiene autoridad para poner orden y cada quien decide cómo vende el producto. Vea, la comunidad asiática, la comunidad árabe, la comunidad portuguesa, usted va a comprar trigo en cualesquiera de esas dependencias y tiene el trigo 3 precios diferentes. No estamos desamparados, no hay protección para el consumidor. O sea que el precio debería ser estándar, ¿no? En todo el país. En todo el país, y el ejemplo clásico es este. El único sitio de Venezuela donde se produce acero es Ciudad Guayana, pero una cabilla en Ciudad Bolívar tiene el mismo precio que una cabilla aquí en Punto Fijo y debe tener el mismo precio de una cabilla en Puerto Ordaz. Así como la gasolina, antes de caer en esta emergencia, el litro de gasolina que compraban en Leche Miel, de donde es Jorge Guerrero, en el estado Apure, el litro de gasolina en Leche Miel tenía el mismo valor que el litro de gasolina en La Dolorita, que el litro de gasolina allá en Plaza Venezuela. Por lo tanto, eso sufre variación en el precio producto de la distorsión que hay en la economía. Sí, aunque pensándolo bien, por la producción, o sea, donde se produce debe ser un poquito más económico porque para otros sitios se requiere de transportación, y transporte, en fin, debiera ser un poquito más económico, ¿no? A eso, mi querido licenciado, hay lo que se llama la estabilización del sector primario, secundario y terciario. El gobierno, regente de la economía de un país, debe tener una política subsidiaria para que yo en Puerto Ordaz compre una cabilla a un precio tal, pero que el paraguanero no la compre a un precio mayor.
Ok, bien, profesor, debemos hacer el corte comercial, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ex gerente, superintendente, ¿no? Y ex gerente del complejo refinador Paraguaná. No se aparte, ya regresamos. En la delantera, la milla 1:37. Entran en la recta final, Mayón Business dominando. Las noticias más importantes de la semana las analizaremos junto a ustedes cada semana, cada viernes a las 7 de la noche, junto a Pedro Colina de Pool y este servidor, Gustavo Alonso Guanipa, en Dos Negros. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ex gerente, ex superintendente, ex gerente del complejo refinador Paraguaná. Profesor, ¿ya cerró en relación a ese tema para tocar otro tema no? Sí, o le quedó algo pendiente en relación a la situación del gas? Definitivamente, en cuanto al gas, me gustaría que el señor Primera, él me dio un teléfono 0412-079-4058. Lo he llamado, aquí lo tengo en el registro, lo he llamado 300 veces y no me atiende, señor Primera. Atiéndame para ayudar. Ok, bien, profesor. Estamos en puerta, o estamos en un año electoral. Este año corresponde hacer las elecciones a gobernadores, incluso corresponde hacer las elecciones a alcaldes, porque las elecciones en el 2017, en octubre de 2017 hubo elecciones a gobernadores y diciembre de 2017 hubo elecciones a alcaldes. En un principio se estaba hablando de la elección, solamente de la elección a gobernadores. Sin embargo, ha venido sonando mucho la posible en una mega elección. Aunque yo entrevistaba anoche aquí a Joel Acosta Chirinos y la otra vez me decía Eliezer Sirit que si no incluía la elección presidencial no era mega elección. Y anoche me dice Joel Acosta Chirinos acá que debería incluir la presidencial e incluso la parlamentaria que se acaba de realizar una mega elección. Así lo planteaba ayer o anoche. Acosta Chirinos. Sí, Joel Acosta Chirinos. Ustedes apoya una mega elección como la que se está planteando a gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales? Bueno, con relación a su pregunta de la mega elección, eso es un sueño utópico que caería en la condición de una utopía. Sabemos que esa mega elección como tal no va a ocurrir. Lo que ya ha dicho exprofeso el presidente Maduro es que ha tomado en consideración
las recomendaciones de los sectores de la oposición caraqueña para que en este año 2021 se formalice la elección de alcaldes y gobernadores. Y remata el presidente y dice, obviamente ese es mi deseo. No obstante, dice el presidente de manera muy civilina, que eso depende en última instancia del Consejo Nacional Electoral. Pero sabemos cómo es Venezuela de bonachona. Eso indica que las elecciones que vamos a tener son las de alcaldes y gobernadores, porque una sospecha que haga el presidente, sabemos que es una orden unilateral para el CNE. Pero al gobierno le conviene una media elección de esas características. No, obviamente el gobierno, al presidente Maduro, jamás se le va a ocurrir incluir una elección para reelegir la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, su cargo, concejales, alcaldes, gobernadores y consejos legislativos. Pero como está planteado, o sea, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales. No, este año lo único que vamos a tener es gobernadores y alcaldías, y en el 2022 vamos a tener consejos legislativos y concejales. Ya eso es lo que se dice desde Caracas, el centro del poder. Pero anteayer creo que el presidente habló de eso y ayer se comentó mucho eso, lo dicho por el presidente Maduro. Algunos interpretan que, bueno, que es como una especie de una orden que está dando el presidente Maduro, ¿no? Es una especie de orden que está dando, pero en materia de alcaldías y gobernación. Pero una mega elección con esas características, alcaldes, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, ¿a quién favorecería? Bueno, definitivamente. De una sola vez. De una sola vez. Si ello ocurre, el presidente Maduro pierde totalmente el poder en la República. Gana la oposición. Gana la oposición. Ajá, pero si la oposición no va, si se repite la historia de que lo que pasó ahora en la parlamentaria, la oposición que fue salió muy mal, apenas una veintena de diputados. Eso es cierto, licenciado. No obstante, yo siempre he tenido dudas, y al menos en química no es válido, en química 2 más 2 no es 4. Eso de que llamaron a no votar, como efectivamente hubo factores políticos que llamaron a la abstención, definitivamente han debido tener fiebre en 52 grados, porque llamar a la abstención era favorecer al presidente Maduro, como de hecho ocurrió. La Asamblea Nacional fue del presidente Maduro, de manera que usted que me está escuchando en esta noche, si usted llamó a la no abstención, usted, bueno, a lo mejor se toma unos traguitos con el presidente. Si usted también que me está escuchando, que llamó a la abstención, también entonces usted recibió una yaquita y un bollo pelón del presidente Maduro, porque él fue el único favorecido. No obstante, le voy a hablar de mi caso en particular. El llamado a la no presencia en los centros electorales, el llamado a la abstención, en mi caso, yo me siento, y así se lo digo a la querida Paraguaná, complacido de la elevadísima votación que hoy me ha dado el pedigrí para hablarle a la querida Paraguaná y decirle gracias por ese apoyo y no haber escuchado cantos de sirena. ¿Se refiere a los votos que usted obtuvo en la parlamentaria? Obviamente, a pesar y esta es la sensación térmica que hay en la querida Paraguaná. De hecho, yo le voy a dar un dato. Que Rismabarri me dijo, no sé si en este programa también, pero me lo dijo en la radio y creo que aquí también lo dijo, que esos votos los había canalizado Alcides Goitía hacia usted. O sea, que esos votos no son de Emilio Herrera, sino que eran del chavismo, que Alcides Goitía los canalizó hacia Emilio Herrera. Bueno, Kerrin debe tener muy buenas relaciones entonces con el PSUV, porque para saber ese grado de intimidad de que el alcalde Goitía me regaló ese caudal de votos, caramba, el señor Mavares va a tener que explicar qué relación tipo Sigmund Freud tiene entonces con el alcalde Goitía, porque para saber esa menudencia, eso es delicado. Lo único que yo sé es que cuando se cerró el proceso y se iban a transmitir los datos desde aquí para la Junta Electoral, todos los votos, ADECO, PEI, todos los partidos aparecieron. Los únicos votos que no llegaron hasta 16 horas después fueron los votos del profesor Emilio. Y cuando aparecieron, me quedaron 12.600 votos. Sin tener partido político, sin tener camionetotas, sin tener una maleta de dólares,
sin andar lanzando cohetes, sin andar tirando papelillo y bambalinas y caramelo. La querida Paraguaná salió a votar por el profesor Emilio Herrera. Esos votos son personalísimos, son de Emilio Herrera, porque así me lo dijeron. Mire, yo visité todos los centros electorales y llegué al centro de Punto Fijo. Habían como 5 representantes del Plan República y una escuela que queda en el centro de Punto Fijo. No recuerdo su nombre. Cuando los que estaban en la cola me vieron... ¿El grupo escolar Punto Fijo, será? No, tienes el nombre de una persona. Un colegio verde, pintado de verde. Cuando me vieron comenzaron a decir, profesor Emilio, yo de lejos por detrás del Plan República tuve que decirles así, no vaya a pensar el Plan República que yo andaba en plan de saboteo y me pusieran los grillos. De manera pues que aquí en la querida Paraguaná saben lo que pasó en diciembre y por eso es que les voy a decir, firmes y a discreción con la querida Paraguaná. Ahora, profesor, ese capital político que tiene, ¿lo va a usar este año electoralmente hablando o cuando haya elecciones? ¿Qué aspira el profesor Emilio Herrera? ¿Ser alcalde del municipio de Cariruana? Mire, ya esta noche el momento de ser hipócrita y mentiroso pasa a un lado. Hay 2 posiciones que al profesor Emilio se le están ofreciendo. La gobernación del estado y la alcaldía de Cariruana. Yo no voy a andar con poses mediáticas. Me toca a mí decidir si picho para el Caracas o picho para el Magallanes. ¿Y cuál prefiere? Yo a usted jamás le mentiré. Yo me decanto por ser el próximo alcalde del municipio Cariruana. Sí, la alcaldía de Cariruana tiene una particularidad, o sea, electoralmente, digamos que es el municipio más importante de Falcón. Lo es. Y en cuanto a los recursos, casi que más del 70% de los recursos los genera acá. El presupuesto anual de la gobernación del estado para este año 2021 fue de 5 billones. El presupuesto de la alcaldía de Cariruana fue de 2 billones, es decir, que el presupuesto de Cariruana representa el 40% del presupuesto regional. Del gobierno regional. Sí, del gobierno regional, sí. Entonces, y aparte de eso, o sea, representa un poder, porque el gobernador recibe los recursos del centralismo. Así es. Claro que ley, eso es ley. Así Pero es. el municipio Cariruana genera sus propios recursos. Perfectamente, pero permítame salpimentar ese comentario. Esos recursos 1.000 millonarios debe ser para tributarle bienestar y calidad de vida a la querida Paraguaná y no con fines inconfesables. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con el profesor Emilio Herrera, ex superintendente del CRP, ex gerente del CRP. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte. Ya regresamos. En la delantera, la milla 1:37. Entran en la recta final, Mayón Business dominando. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconilla. Este es nuestro último segmento. Estamos conversando con el profesor Emilio Herrera, quien ya lo he dicho, pues aspira a la alcaldía del municipio de Cariurbana. Profesor Emilio, en los últimos días acá el municipio ha sido noticioso y ha generado opinión en relación a, primero, la reacción que generó ante la Cámara de Comercio por el impuesto a la propiedad inmobiliaria, es decir, el derecho de frente, y otro por la cuestión Cardón 4, que es un tema de capital importancia. Cardón 4 tiene 8 años funcionando acá en el municipio y nunca ha pagado tributos. El alcalde Diego me ha dicho que ellos tienen años peleando ese tributo y ya se han reunido. Eso se está tratando a nivel, la última vez entrevisté aquí a Jairo Mornes, a nivel de Caracas, entre los asesorías legales de tanto de la alcaldía como de Cardón 4. Pero yo quisiera conocer la posición del profesor Emilio Herrera en cuanto a si debe pagar. Yo creo que una empresa, por supuesto, debe pagar impuestos nacionales, pero si opera en un municipio, ese municipio debe verse favorecido directamente con tributos al municipio. ¿Cuál es la posición suya en relación a eso? ¿Usted cree que Cardón 4 debe pagarle al municipio esos 8 años de tributos? Bien, licenciado, con relación a su pregunta, necesario es presentar y analizar dos escenarios. Toda empresa que tenga que tributar al municipio debe hacerlo sin que existan prebendas. Número 2, el escenario económico que se vive es proclive a fomentar la tributación. ¿Por qué lo digo de esa manera? Primero, Cardón 4 no es ninguna bodega que usted puso un capital, yo puse otro capital. Cardón 4 es una empresa en donde la República Bolivariana de Venezuela y otros consorcios internacionales tienen participación accionaria. Eso que yo escuché de que alguien fue a Cardón 4 a tomar la empresa, yo en ese momento quise pensar que yo tenía una pesadilla, porque eso es un asunto que en todo caso debe dirimir el Procurador General de la República, el Contralor General de la República y no el alcalde de un municipio. Pero vaya usted a ver semejante cosa. Eso con Cardón 4. El Estado venezolano tiene participación accionaria, es la República la que tiene participación accionaria en Cardón 4. De manera pues... Pero, disculpe, profesor, yo no entiendo porque Jairo Morre me decía que Cardón 4 la conforman solamente ENI y Repsol, dos transnacionales. Yo le decía, pero PDVSA tiene participación. Bueno. Y él me dijo que no. Que son ENI y Repsol las... Jairo lo dijo todo. ENI, italiana. Repsol, creo que es... Española. Ajá. Jairo, dime, va a venir España y va a venir Italia y se van a adueñar de esa extensión de terreno y el Estado venezolano no va a tener presencia. Jairo, yo tengo entendido que tú eres un hombre que conoce de tributo y de economía. El Estado venezolano tiene participación y están tratando con una materia que se llama hidrocarburos y los hidrocarburos nos pertenecen a nosotros por constitución. ¿Qué te pasa, Jairo? De manera pues que eso de Cardón 4, no sé, a mí me pareció una pesadilla, pero a lo que quiero referirme es a quienes tributan aquí en el área metropolitana de Punto Fijo. Por supuesto, si yo soy dueño de Emilio LTD Company, yo debo pagar. Caramba, señores expertos en tributo, pero la situación particularísima que vive la República y que vive el Estado Falcón debe llevar a evaluar el modelo matemático que dice que yo debo pagar, suponte, 400.000 bolívares mensuales, tomando en cuenta esta situación especialísima
llamada COVID-19, en donde una semana abres, vendes algo, la otra semana las puertas están cerradas. Eso debe llevar a una reflexión con un solo objetivo. No debemos asfixiar a los factores de producción del municipio Carirubana. Si yo asfixio económicamente a los factores de producción del municipio Carirubana, estoy tratando de derribar la poca productividad que había en el municipio. O sea, profesor, estoy entendiendo que usted no está de acuerdo entonces con que Cardón 4 le pague tributos al municipio. No, si Cardón 4 debe tributar. Lo que estoy diciendo es que Cardón 4, te repito, Jairo, la República de Venezuela tuvo que ceder el terreno. La República de Venezuela está cediendo el gas. Y el gas y los crudos pertenecen al Estado venezolano y con autorización del Estado venezolano. Por lo tanto, Jairo, muéstrame la Gaceta Oficial donde dice que Eni y Rexor tienen 60-40, 50-50, 32-68. 50 y 50, leyó un documento de la casa, 50 y 50. Sí, pero el Estado venezolano tiene que tener participación. Jairo, tú eres experto en eso, muéstramelo. Que el Estado venezolano está dando el gas, está dando el terreno, está dando el agua potable, está dando la electricidad. No, ahora, Cardón 4 debe tributar. Bueno, el tributo, el concepto de tributo, debe cancelarlo. Yo no me opongo. Todo el mundo debe tributar, así como usted y yo pagamos impuestos sobre la renta, desde ahorita marzo hasta el lapso que están dando en abril. Todo el mundo debe tributar, pero debemos tomar en cuenta el entorno de la economía venezolana. Sí, profesor, prácticamente estamos cerrando el programa. Si usted llega a ser alcalde de Carirubana, ¿cuál sería lo prioritario? 1. Servicio de agua potable. Eso es competencia del alcalde. Incluso el alcalde ha dicho que si Cardón 4 le paga, solventa parte del problema del agua no solamente en Carirubana, sino en Paraguaná, con la compra de bombas para que el servicio mejore. ¿El alcalde dijo eso? Sí, aquí lo dijo en este programa. Y también ha dicho, lo dijo después, que podría instalar parte de la infraestructura para gas por tubería a algunos sectores de Punto Fijo. Le tomo la palabra, señor alcalde. Le tomo la palabra. Mientras no llegue esa situación, usted y yo tenemos que ser proactivos. Me pongo a sus órdenes. Vamos a redactar un documento y vamos a la capital de la República y solicitamos una entrevista con el presidente Maduro. Yo le ayudo en la exposición de motivos para que antes de estar esperando que le pague Cardón 4, que el presidente Maduro baje los recursos y tengamos agua potable, tengamos energía eléctrica confiable, generemos empleo, generemos transporte, tengamos acceso a la medicina, tengamos acceso a la educación, a la salud. Vamos, alcalde, yo le ayudo, yo no lo había escuchado. Está retado, señor alcalde, antes de que Cardón 4 le suelte ese bloque de dólares. Usted y yo vamos a hablar con Maduro. Vamos, alcalde, ya usted lo dijo, le tomo la palabra. Ok, profesor Emilio, ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de la opinión de esta noche? Bueno, yo quiero cerrar el punto fijo de opinión. Punto fijo de opinión esta noche del viernes 19 de febrero, agradeciéndole a usted. Compartir con usted es un honor. No crean que son flores. Compartir con usted es un honor. Usted es un periodista de abolengo. Un hombre crítico, analítico, que sabe preguntar. Eso me enorgullece. Y en segundo lugar, decirle a la querida Paraguaná que este año 2021 cambiarán las cosas de manera radical. Las tracalerías, el subterfugio, eso no volverá a suceder, puesto que los errores que se cometen dejan una enseñanza. Y yo he aprendido. Ok, bien, gracias al profesor Emilio Herrera, ex gerente del Complejo Refinador de Paraguaná. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana y Dios les bendiga.